Había un sonido en México que significaba que el día había comenzado. No era el canto de un gallo, no era el silbato de una fábrica, no era el timbre de una escuela. Era un motor de 4 cilindros y menos de 1600 centímetros cúbicos que tosía, carraspea y luego encontraba su ritmo como un viejo músico que no necesita afinar porque ya nació afinado. Era el sonido de una combi arrancando. Y cuando ese sonido llenaba la calle, significaba que México estaba despertando. Durante casi 50 años, la Volkswagen Combi fue el sistema nervioso del transporte popular mexicano. No la columna vertebral, no el corazón, el sistema nervioso, ese que llega a todos lados, ese que conecta lo que nadie más conecta, ese que sientes cuando falla porque de repente todo deja de funcionar. Millones de mexicanos nunca pensaron en la combi como un vehículo. La pensaron como el camino. Como la única forma de llegar al trabajo, al mercado, a la escuela, al hospital, a la vida. Pero esta no es una historia de nostalgia barata. No es el video de alguien que extraña los años 80 y quiere que todo vuelva a ser como antes. Esta es la historia real de cómo un vehículo alemán de posguerra se convirtió en el símbolo más poderoso del México trabajador. De cómo generaciones enteras construyeron su sustento sobre esas 4 llantas y ese motor trasero, y de cómo todo eso fue destruido con una firma, con un decreto. Con una decisión tomada en una oficina con aire acondicionado por personas que jamás en su vida habían necesitado tomar una combi para llegar a ningún lado. Porque esa es la parte que duele. La combi no desapareció porque se volvió obsoleta. No desapareció porque el mercado la abandonó. Desapareció porque alguien decidió que debía desaparecer. Y las personas que pagaron el precio de esa decisión fueron exactamente las que siempre pagan el precio de todas las decisiones en este país, los que menos tienen, los que más necesitan, los que nadie escucha cuando protestan. Si alguna vez viajaste apretado en una combi con 12 personas más, con el olor a torta de canasta y perfume barato mezclado en ese espacio imposible, con la voz del ayudante gritando destinos por la ventana abierta, entonces sabes exactamente de qué estamos hablando. Y si nunca lo viviste, prepárate, porque estás a punto de entender algo fundamental sobre México que ningún libro de texto te va a enseñar. Para entender por qué la combi importó tanto, hay que entender México antes de ella. Y México antes de la combi era un país donde moverse era un privilegio. No un derecho, un privilegio. Las ciudades crecían de manera caótica, brutal, sin planificación, sin infraestructura, sin ninguna lógica que no fuera la urgencia de millones de personas llegando del campo buscando una vida diferente. La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, todas crecían hacia afuera como manchas de aceite, tragándose pueblos, ranchos, terrenos que nadie pensó nunca que serían colonias populares. Y en esas colonias no había metro. No había tren ligero. No había rutas de autobús porque las rutas de autobús iban donde había negocio, donde había suficiente gente con suficiente dinero para hacer rentable el recorrido. Las colonias populares no cumplían ese criterio. Eran demasiado nuevas, demasiado pobres, demasiado lejos de los centros de decisión para que alguien invirtiera en conectarlas con el resto de la ciudad. Entonces la gente resolvió el problema como siempre lo ha resuelto en México. Sola. Un hombre con algo de dinero ahorrado, con ganas de trabajar, con una familia que alimentar, compraba una combi. No porque fuera el vehículo más cómodo ni el más moderno. La compraba porque era lo que podía pagar. Porque Volkswagen de México la fabricaba aquí, en Puebla, desde 1954, y eso la hacía accesible de una manera que ningún vehículo importado podía hacerlo. La compraba porque cabían 8, 10, 12 personas si apretabas bien. La compraba porque el motor trasero de aire, sin radiador, sin sistema de refrigeración líquida, era casi indestructible en las condiciones brutales de las calles mexicanas. Y con esa combi trazaba una ruta. No una ruta oficial, no una ruta autorizada por ninguna secretaría ni aprobada por ningún funcionario. Una ruta real, una ruta que la gente necesitaba, que él había descubierto caminando, preguntando, observando a dónde iba la gente cuando no tenía cómo llegar. Cobraba lo que la gente podía pagar. Y así, sin decreto, sin subsidio, sin ningún apoyo gubernamental, resolvía un problema que el gobierno no había podido resolver con décadas de planificación y recursos públicos. Eso fue la combi antes de ser símbolo. Antes de ser nostalgia. Fue la solución que los pobres inventaron para los pobres porque nadie más iba a inventarla por ellos. La Volkswagen Combi llegó a México antes de que México supiera que la necesitaba.
La planta de Volkswagen en Puebla abrió operaciones en 1954, y desde el principio la combi, conocida técnicamente como la Transporte Type 2, encontró en el suelo mexicano una vocación que en Alemania nunca había imaginado. En Europa era vehículo de reparto, furgoneta de taller, transporte de trabajadores en fábricas. En México se convirtió en algo completamente diferente, se convirtió en infraestructura. El motor que la hacía perfecta para México era su simplicidad radical. El boxer de 4 cilindros refrigerado por aire no tenía radiador que reventara, no tenía mangueras de agua que se agrietaran con el calor del altiplano. No tenía sistemas complejos que fallaran en los caminos de terracería que conectaban las colonias periféricas con las avenidas principales. Un mecánico de barrio con herramientas básicas podía mantenerla funcionando. Las refacciones eran baratas y abundantes porque había miles de combis rodando y eso creaba su propio ecosistema de talleres, de vendedores de partes, de conocimiento mecánico que se transmitía de padre a hijo como si fuera un oficio sagrado. Pero había algo más, algo que los números no capturan completamente. La combi tenía una escala humana que los autobuses grandes nunca tuvieron. Cuando subías a un camión urbano eras un pasajero, un número, alguien que pagaba y se bajaba. Cuando subías a una combi entrabas al territorio de alguien. El operador te conocía de vista. Sabía en qué esquina te bajabas. Sabía si llegabas tarde al trabajo porque la cara lo decía todo en ese espacio pequeño e íntimo donde 12 personas compartían el aire, el calor y los baches del mismo tramo de calle durante 20 minutos cada mañana. Esa intimidad creó comunidad. Las rutas de combi no eran solo líneas en un mapa, eran redes sociales antes de que existieran las redes sociales. El operador era el nodo. Sabía quién buscaba cuarto para rentar, quién tenía trabajo disponible, quién vendía qué en el mercado del jueves. La combi era un espacio de información, de solidaridad informal, de vida compartida entre desconocidos que en realidad no eran tan desconocidos porque se veían cada mañana y cada tarde durante años. En los años 60 y 70, cuando las ciudades mexicanas crecían más rápido que cualquier planificación posible, la combi fue literalmente lo que mantuvo funcionando la movilidad urbana. No como complemento del sistema, sino como el sistema mismo. Hubo una época en que ser operador de combi en México era sinónimo de haber llegado. No de haber llegado a la riqueza, sino de haber llegado a la estabilidad, que en el vocabulario de las familias trabajadoras mexicanas de los años 70 era exactamente lo mismo. Un hombre que tenía su combi propia tenía algo que muy pocos podían presumir, tenía su propio negocio, tenía independencia, tenía la capacidad de decidir sus horas, su ruta, su destino en el sentido más literal y en el más profundo. Don Aurelio, que operó su combi en la ruta de Tepito al centro de la Ciudad de México durante 22 años, lo explicaba con una sencillez que valía más que cualquier análisis económico. Decía que la combi le había dado lo que ningún patrón le hubiera dado jamás, el derecho de no pedirle permiso a nadie. Se levantaba a las 5 de la mañana porque él quería, no porque un jefe lo mandara. Terminaba cuando él decidía. Si un día su hijo estaba enfermo, paraba. Si una tarde quería llevar a su mujer al mercado de Jamaica, paraba. Esa libertad, decía, no tiene precio. Y tenía razón. Pero la historia de la combi como fuente de sustento va mucho más allá del operador individual. Alrededor de cada combi existía una cadena económica invisible que nadie contabilizó jamás porque nadie en el gobierno tuvo suficiente interés en contabilizarla. Estaba el mecánico del barrio que vivía de mantener 5, 6, 8 combis de la zona. Estaba el vendedor de refacciones en el mercado de autopartes que había construido su negocio sobre la demanda constante de las flotas informales. Estaba la señora que instaló su puesto de desayunos exactamente en la esquina donde las combis hacían su primera parada porque sabía que los operadores llegaban con hambre y con prisa. Estaba el vulcanizador, el hojalatero, el pintor de letreros que escribía los destinos en vidrios y carrocerías con una caligrafía que era casi un arte popular. La combi no era solo un vehículo. Era un ecosistema económico completo que sostenía a decenas de familias por cada unidad que rodaba. Y cuando había miles de combis rodando en cada ciudad grande del país, ese ecosistema tenía una dimensión que los economistas formales simplemente no sabían cómo medir porque no encajaba en ninguna categoría oficial. La Ciudad de México en los años 80 era una criatura imposible. 20 millones de personas, quizás más, nadie sabía el número exacto porque la ciudad crecía más rápido que los censos. Colonias que no existían en el mapa de 1975 tenían para 1985 mercados, escuelas,
Iglesias y sus propias rutas de combi con nombres pintados a mano que eran toda la señalización que necesitaban. Neza, Chalco, Ecatepec, Iztapalapa, lugares que hoy son ciudades dentro de la ciudad y que entonces eran el horizonte salvaje donde llegaba la gente cuando la ciudad formal ya no tenía espacio para recibirla. En esos territorios la combi no era una opción de transporte. Era la única opción. El metro llegaba hasta ciertos puntos y después de esos puntos comenzaba el territorio de las combis y los microbuses, esa frontera invisible entre la ciudad planificada y la ciudad real. Millones de personas cruzaban esa frontera cada día, de ida y de vuelta, en vehículos que el sistema oficial apenas reconocía pero sin los cuales el sistema oficial se hubiera paralizado completamente porque todos esos millones de trabajadores que llegaban a las fábricas, a los mercados, a las oficinas, a los restaurantes, a las obras de construcción, llegaban en combi. Pero los años 80 también trajeron algo que iba a cambiar todo. Las ciudades, especialmente la capital, empezaron a mirar su propio caos con otros ojos. Ya no con la resignación pragmática de quien sabe que el caos es lo único que funciona, sino con la vergüenza de quien quiere parecer moderno. El discurso del orden urbano, de la planificación, de la ciudad eficiente y limpia que pudiera competir con cualquier metrópoli del mundo, empezó a ganar terreno en los escritorios de los funcionarios. Y en ese discurso, la combi era el problema. No parte de la solución. El problema. Era vieja, contaminante, informal, imposible de regular completamente, imposible de controlar desde arriba. Era el símbolo visible de todo lo que la ciudad moderna supuestamente debía superar. Nadie en esas oficinas preguntó qué pasaría con las familias que vivían de ella. Nadie hizo ese cálculo. O si lo hicieron, decidieron que no importaba suficiente. El primer golpe serio llegó en 1994 en la Ciudad de México, aunque los golpes menores habían estado llegando desde antes, pequeños decretos, restricciones de circulación, zonas vedadas que se expandían gradualmente como si alguien estuviera probando cuánta resistencia había antes de dar el golpe definitivo. El programa de sustitución vehicular del Departamento del Distrito Federal tenía un nombre técnico y una lógica ambiental que sonaba razonable en el papel. Las combis más viejas contaminaban. Eso era cierto. Los motores de los años 70 sin catalizador, sin ninguna tecnología de reducción de emisiones, contribuían al smog que asfixiaba a la capital. Pero la forma en que se implementó la sustitución reveló exactamente quién estaba protegiendo los intereses de quién. Los operadores debían entregar sus combis y recibir a cambio créditos para adquirir microbuses nuevos de mayor capacidad. Sonaba como una mejora. Era una trampa. Los créditos no cubrían la diferencia real de costo. Los microbuses nuevos requerían mantenimiento más caro, refacciones más difíciles de conseguir, conocimiento técnico que los mecánicos de barrio no tenían. Y lo más devastador, los nuevos esquemas de concesión favorecían a empresas organizadas, a grupos con capital, no al operador individual que tenía una sola unidad y vivía de ella. Don Aurelio lo vio venir pero no pudo hacer nada. Entregó su combi, recibió su crédito, intentó el negocio con el microbús nuevo y en 3 años había perdido todo. No porque fuera mal operador, llevaba más de 2 décadas demostrando que no lo era. Sino porque las reglas del juego habían cambiado para favorecer a otro tipo de jugador, uno con más capital, con más conexiones, con más capacidad de navegar la burocracia nueva que de repente rodeaba cada aspecto del negocio que antes era libre. Lo que se vendió como modernización ambiental fue en realidad una transferencia de poder económico. Del operador individual a las empresas concesionarias. De la economía informal pero funcional a la economía formal pero excluyente. De los de abajo hacia los de arriba, como siempre, envuelto en el lenguaje técnico que hace que la injusticia suene como progreso inevitable. Puebla vivió su propia versión de la historia y fue quizás la más dolorosa de todas porque Puebla era donde nacía la combi. La planta de Volkswagen en Cuautlancingo llevaba décadas siendo el corazón industrial de la región, y la combi era parte de esa identidad de una manera que iba más allá de lo económico. Era el vehículo que la ciudad fabricaba y que la ciudad usaba. Había algo casi perfecto en esa circularidad, algo que hacía sentir que Puebla y la combi tenían un pacto que el tiempo no podía romper. Volkswagen fabricó la última combi mexicana el 9 de julio de 2013. Ese día la planta de Puebla cerró la línea de producción con una pequeña ceremonia que fue cubierta por medios de todo el mundo porque en todo el mundo había personas para quienes ese vehículo significaba algo. Hippies californianos que habían cruzado el continente en sus combis pintadas, surfistas australianos, mochileros europeos,
Todos lamentaban el fin de una era. Pero los mexicanos que lloraban ese día no lloraban por nostalgia de viajes de aventura. Lloraban porque esa línea de producción había dado trabajo a sus padres y a sus abuelos. Porque ese vehículo había llevado a sus familias al trabajo durante generaciones. Porque con ese cierre se sellaba algo que había empezado mucho antes, el fin de una relación entre un objeto industrial y una clase social que nunca había sido solo económica. La razón oficial del cierre era el cumplimiento de normas ambientales. El motor de la combi no podía adaptarse a los estándares de emisiones modernos sin un rediseño completo que no era económicamente viable para Volkswagen. Eso también era cierto. Pero la pregunta que nadie hizo en voz alta fue por qué no era viable, porque en 5 décadas de fabricación en México no se había reinvertido suficiente para modernizar ese motor. Porque la combi había sido tratada como producto de segunda categoría destinado al mercado popular mientras los modelos premium recibían toda la atención tecnológica. La respuesta incómoda es que los pobres no son mercado prioritario para nadie. Ni para las empresas ni para los gobiernos. Son mercado de último recurso, de productos descontinuados, de tecnología obsoleta que todavía se puede vender porque no hay alternativa. Y cuando esa tecnología ya no puede venderse ni siquiera así, simplemente se cancela y se espera que el problema se resuelva solo. Lo que vino después del declive de la combi en las ciudades mexicanas no fue el sistema de transporte moderno, ordenado y eficiente que los funcionarios prometieron. Fue el caos de siempre, pero ahora sin la válvula de escape que la combi había representado durante décadas. Los microbuses que la sustituyeron en muchas rutas eran más grandes pero no necesariamente mejores. Las concesiones se concentraron en manos de grupos que tenían el capital y las conexiones para obtenerlas, y esos grupos no tenían el incentivo del operador individual que vivía de su ruta y por eso la cuidaba. La conocía, la atendía con la dedicación de quien sabe que su familia depende de cada pasajero. El servicio empeoró en muchos corredores. Las rutas que antes cubrían la combi con frecuencia y flexibilidad ahora dependían de unidades más grandes que tardaban más en llenarse y por eso tardaban más en salir. Los tiempos de espera aumentaron. Las zonas menos rentables perdieron cobertura porque las empresas concesionarias, a diferencia del operador individual, se hacían el cálculo de rentabilidad y simplemente no mandaban unidades a donde no era negocio. Las familias que habían construido su vida alrededor de la operación de combis enfrentaron una crisis silenciosa que ningún titular de periódico registró porque no fue un evento dramático sino una erosión lenta. El mecánico que mantenía 6 combis vio su clientela reducirse a 2, luego a ninguna, y tuvo que reinventarse o cerrar. El vendedor de refacciones vio caer su negocio porque la demanda de partes de combi iba disminuyendo cada año. La señora del puesto de desayunos en la esquina vio que los operadores nuevos no se detenían porque el esquema nuevo no tenía tiempo para paradas informales. Toda esa economía invisible que nadie había medido porque nadie se había tomado la molestia de medirla, simplemente se evaporó. No en un día, no de golpe, sino en esa forma gradualmente que tienen las pérdidas que el sistema no reconoce como pérdidas porque nunca las reconoció como ganancias. Hay combis que todavía ruedan. En ciudades del interior, en pueblos donde el decreto capitalino llegó tarde o nunca llegó. En rutas de montaña donde ningún microbús moderno quiere aventurarse porque el camino es malo y la gente es poca y el negocio es ninguno. Ahí la combi sobrevive como sobreviven todas las cosas que el sistema descarta, por pura terquedad, por la falta de alternativa, por el amor obstinado de quienes no pueden permitirse el lujo de actualizarse. En San Cristóbal de las Casas hay operadores que mantienen sus combis con piezas fabricadas a mano porque las originales ya no se consiguen. Conocen cada sonido de ese motor como un médico conoce el pulso de su paciente. Saben cuando algo está por fallar antes de que falle. Han aprendido a hablar con el vehículo en ese lenguaje mudo que solo existe entre un hombre y una máquina que llevan décadas entendiéndose. En Oaxaca, en algunas rutas que suben a los valles, la combi sigue siendo el único transporte. No por elección romántica sino porque la geografía manda. Las calles de piedra de los pueblos zapotecos no fueron diseñadas para vehículos de cierto tamaño, y la combi, con sus dimensiones casi perfectas para ese mundo, encaja donde ningún sustituto encaja. Así que ahí está, tosiendo en las subidas, chirriando en las bajadas, llevando a la gente como lo ha hecho siempre, como si el tiempo no hubiera pasado del todo. Pero esas son las excepciones. La historia general es la de la desaparición, y con la desaparición viene algo que es quizás lo más difícil de aceptar, la desaparición de un modelo de movilidad que funcionaba. No perfectamente, nada funciona perfectamente.
pero funcionaba para la gente que más necesitaba que algo funcionara. Funcionaba en los márgenes, en los bordes, en los lugares donde el sistema formal llegaba tarde o no llegaba nunca. Y lo que tomó su lugar, en demasiados casos, fue simplemente la nada. O peor que la nada, la promesa de algo mejor que tardó décadas en materializarse o que nunca llegó. Mientras tanto la gente siguió moviéndose como pudo, caminando más, gastando más, tardando más, pagando el precio invisible de una decisión que alguien tomó sin preguntarles nada. La historia de la combi mexicana no termina en una fecha, no termina en un decreto, no termina en el cierre de una línea de producción en Puebla un martes de julio de 2013. Termina todos los días en las esquinas donde ya no hay una combi esperando, en los bolsillos de familias que pagan más por un transporte peor. En los talleres cerrados de mecánicos que sabían hacer una cosa con maestría y se quedaron sin esa cosa que sabían hacer. Termina en la memoria de millones de mexicanos para quienes ese vehículo no fue un medio de transporte sino parte del tejido de su vida cotidiana, parte del sonido de su ciudad. Parte del olor y el calor y el apretujamiento que no era comodidad pero era suyo, era familiar, era el ritmo conocido de los días que se repiten y en esa repetición encuentran su forma de significar algo. Gregorio Ramírez construyó el Sultana para demostrar que México podía crear tecnología de clase mundial. Los operadores de combi no demostraron nada con esa ambición, no querían demostrar nada, solo querían trabajar, solo querían llevar a la gente de un lado a otro y cobrar lo justo y vivir de eso. Y lo lograron durante 50 años antes de que alguien decidiera que su manera de lograrlo no era la manera correcta. Hay una pregunta que queda flotando sobre todo esto y que no tiene respuesta fácil. Cuando un país decide modernizarse, ¿quién paga el costo de esa modernización? Porque los costos siempre existen aunque no aparezcan en ningún presupuesto oficial. Alguien pierde cuando algo cambia. Y en México, como en casi todos lados, el que pierde casi siempre es el mismo, el que menos tiene, el que menos puede protegerse. El que construyó algo con sus manos y su esfuerzo en los márgenes del sistema y descubrió demasiado tarde que los márgenes no tienen protección legal ni política ni de ningún tipo. La combi fue destruida por quienes jamás la necesitaron. Esa es la verdad simple al fondo de toda esta historia. Fue juzgada, condenada y ejecutada por personas que tenían auto propio, que jamás habían esperado en una esquina con frío o con calor contando monedas para el pasaje. Que nunca habían dependido de ese motor tosco y leal para llegar a tiempo a un trabajo del que dependía todo. Y hoy, cuando ves pasar uno de los pocos que quedan, oxidado quizás, con la pintura descascarada, con el motor sonando a años y kilómetros acumulados, deberías saber que estás viendo algo más que un vehículo viejo. Estás viendo 50 años de economía popular, de ingenio de barrio, de transporte que funcionó sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie se lo agradeciera. Estás viendo el monumento móvil a todos los que construyeron este país desde abajo y a quienes el país nunca les devolvió lo que merecían. La combi no necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba que la dejaran trabajar. Y eso, al final, fue demasiado pedir.